Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula. Derecho Laboral Especial, sección 1500. Catedrático, abogado Marco Tulio Cartagena. Nosotros somos el grupo número 3, integrado por su servidor Junior Medina, Fanny Claros, Lourdes Rodríguez, Héctor Guevara y Ana Casco. Estableceré lo que es un contrato individual de trabajo. Definiré el mismo, así como sus principales características. Para poder definir lo que es un contrato individual de trabajo, mencionaremos lo que manifiesta el artículo 19 del Código de Trabajo, el cual literalmente dice: un contrato individual de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a ejecutar una obra o prestar sus servicios personales a otra persona, sea este natural o jurídica, bajo la continua dependencia o subordinación y mediante una remuneración. Para que pueda existir un contrato individual de trabajo, se requiere de tres elementos esenciales, así lo manifiesta el artículo número 20. Dentro de esos elementos esenciales podremos mencionar el número 1, que dice: la actividad deberá ser personal por parte del trabajador, es decir, que no podrá realizarlo a través de terceros. Es un contrato el cual se establece entre el patrono y el trabajador. Como segunda característica o elemento esencial, la continua subordinación por parte del trabajador hacia el patrono, es decir, la capacidad del patrono de poder dar una orden y la capacidad del trabajador de poder obedecer dicha orden. Es otra de las principales características. La número 3 es un salario como una retribución por el servicio prestado. Artículo número 21. Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo. A eso se le llama presumption iuris tantum. Se refiere a que es una presunción legal, ¿verdad?, que da por válido cierto hecho mientras no se demuestre lo contrario mediante la presentación de pruebas. Es decir, la presunción que existe que siempre debe existir un contrato individual de trabajo. Una de las principales características que tiene este contrato individual de trabajo es la simultaneidad, así lo establece el artículo número 22. Esta característica refiere a que una persona puede prestar su servicio a diferentes patronos, puede firmar más de un contrato, siempre y cuando no haya firmado lo que es una exclusividad con uno de ellos. A eso le podríamos llamar simultaneidad, artículo número 22. Buenas tardes, compañeros y abogados, mi nombre es Fanny Claros y en este caso voy a dar continuidad al tema que ya iniciamos, el contrato de trabajo, con el artículo número 23, donde nos dice que el trabajador puede participar libremente de todas las utilidades y beneficios del patrono, pero este nunca podrá asumir los riesgos y pérdidas de la empresa. Ejemplo de ello podría ser en una empresa pequeña donde se trabaje con maquinaria eléctrica. De repente hay un corte de energía. El trabajador simplemente nunca o no tiene permitido, no está bajo su responsabilidad asumir las pérdidas que se dieron durante el lapso de tiempo del apagón. Esto como un ejemplo. En el artículo número 24 es donde nos dice que el contrato de trabajo, aunque se presente involucrado o en concurrencia con otras personas, este jamás perderá su naturalidad, por ende le serán aplicables todas las disposiciones del Código de Trabajo. En el artículo número 25 nos dice que en todo contrato individual de trabajo deben entenderse incluidos por lo menos las garantes y los derechos que todo trabajador tiene y que son otorgados a través de la Constitución de la República, el Código de Trabajo, las leyes de trabajo y las leyes de previsión. En el artículo número 26 nos habla también de que el contrato de trabajo, una vez pactado o firmado ya el trabajador y el patrono, obliga a las partes a lo que ya expresamente dice ahí y por ende los hace asumir las consecuencias del mismo, según la ley, la costumbre, el uso o la equidad. Si en el contrato individual de trabajo no se determinara de una forma clara
no se determina expresamente cuál es el servicio que va a presentar el trabajador, entonces el trabajador, queda obligado a desempeñar solamente lo que él crea o lo que sea compatible con sus fuerzas, aptitudes, estado, condición física y de la misma manera que sea del género o el objeto del negocio o de la industria pues, a la que se dedique el patrón. ¿Ya? El artículo 27 nos habla de la falta de cumplimiento del contrato individual de trabajo o de la relación de trabajo solo obliga a los que en ella incurran a la responsabilidad económica respectiva, o sea, a las prestaciones que determine este código, sus reglamentos y las demás leyes de trabajo o de seguridad social, sin que en ningún caso pueda hacerse coacción contra las personas. El artículo 28 nos habla de la sustitución de patronos, no afectará los contratos de trabajo existentes. El patrono sustituido será solidariamente responsable con el nuevo patrono por la obligación derivada de los contratos o de la ley, nacidas antes de la fecha de su sustitución hasta por el término de 6 meses y concluido este plazo subsistirá únicamente la responsabilidad del nuevo patrono. Al igual, el artículo 29 nos habla a la falta de estipulación escrita. Se tendrá por condiciones de contrato las determinadas por las leyes y en efecto de estas, por los usos y costumbres de cada localidad en la especie y categoría de los servicios y obras de que se trate. Buen día, abogado Marco Tulio Cartagena y compañeros. Mi nombre es Héctor Hernán Guevara. Pertenezco al grupo número 3 de la clase de Derecho Laboral Especial. En este caso yo les voy a explicar del artículo 30 al 32. El artículo 30 literalmente nos dice que la inexistencia de contrato escrito exigido por este código es imputable al patrono. El patrono que no celebre por escrito los contratos de trabajo u omita alguno de sus requisitos hará presumir, en caso de controversia, que son ciertas las estipulaciones alegadas por el trabajador, sin perjuicio de prueba contrario. Este artículo nos quiere decir que la contratación que se haga verbal por pacto o acuerdo hablado entre ambas partes, este ya es considerado un contrato de acuerdo al Código de Trabajo. Este artículo expresa que los contratos tienen igual valor, ya sea verbal o escrito. En el capítulo 2, acerca de la capacidad para contratar, en el artículo 31 nos dice que tiene capacidad para celebrar el contrato individual de trabajo las personas que hayan cumplido 16 años de edad. El artículo 32 nos dice que los menores de 14 años y los que habiendo cumplido esa edad sigan sometidos a la enseñanza de virtud de la legislación nacional no podrán ser ocupados en ninguna clase de trabajo, ya sean los niños que están en la escuela primaria o en ciclo común. Las autoridades encargadas de vigilar el trabajo de estos menores podrán autorizar su ocupación cuando lo consideren indispensable para la subsistencia de los mismos o de sus padres o de sus hermanos, y siempre que no impida cumplir con el mínimo de instrucción obligatoria. Esto se da en las familias de bajos recursos, que los niños se ven obligados a estudiar y a trabajar para ayudar a salir adelante a su familia. Para menores de 16 años, la jornada de trabajo no podrá exceder las 6 horas y debe ser diurna, y no puede exceder también las 36 horas semanales en cualquier clase de trabajo. Bueno, esto ha sido lo que me corresponde explicar. Lo dejo con mi compañera Ana María Castro. Mucho gusto, buen día tengan todos. Me presento, mi nombre es Ana Casco y pertenezco al grupo 3 de la clase de Derecho Laboral Especial. Continuando con la temática, en cuanto al contrato de trabajo, procedo a abordar el artículo 34 del Código Laboral en adelante. Este establece lo que es la obligación de cumplimiento y se refiere a que si aún por encima de lo establecido en los artículos anteriores en cuanto al trabajo de los menores, si por encima de esto se crease una relación laboral, el patrono está de igual manera obligado a cumplir con las obligaciones al trabajador y con todo lo relativo en el contrato de trabajo. Sin embargo, la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social puede actuar de oficio o a petición de parte para pedir que se cese dicha relación laboral
y multar al patrono por haber establecido dicha relación. También se pueden contratar los servicios de los insolventes y los fallidos, entendiéndose los insolventes como los que no tienen garantía para contratar su trabajo, es decir, los incapaces, y los fallidos son aquellos que no pueden hacerse cargo de sus deudas y por ende suspenden sus actividades. También es importante saber que la interdicción del patrón que sea declarada judicialmente, es decir, que un juez la haya establecido como tal, esta no va a invalidar los actos o contratos que éste haya celebrado antes de la declaración, entendiéndose la interdicción como la restricción de la capacidad jurídica de una persona generalmente por una discapacidad. Esto ha sido todo por nuestra parte. Nosotros somos el grupo 3 y esperamos